El metro olía a perfumes baratos y cansancio acumulado. Lucía se apoyaba contra la puerta metálica del vagón, sintiendo cómo los pies le ardían después de 10 horas plantada en la sección de ropa de señora del Corte Inglés. Las rebajas navideñas convertían la tienda en un campo de batalla. Clientas disputándose el último vestido de fiesta, niños berreando entre los pasillos, tarjetas de crédito rechazadas una y otra vez. Cerró los ojos un instante. 4 estaciones más. Solo 4 estaciones, y estaría en casa, descalza, con una manzanilla caliente entre las manos. El móvil vibró en el bolsillo de su abrigo. Lucía lo sacó sin ganas, pero al ver el nombre en la pantalla, Javi, una sonrisa involuntaria le cruzó el rostro. Seguro que le habían dado el ascenso. Llevaba semanas hablando de esa posibilidad. ¿Lulú? La voz de Javier sonaba extrañamente animada para las 10 de la noche. ¿Estás ahí? Sí, cariño, voy en el metro. ¿Qué pasa? No vas a creerlo. Una risa nerviosa atravesó la línea. He comprado un MacBook Pro, el M3, ¿sabes? Con un 20% de descuento navideño. Una ganga. Algo frío se deslizó por el pecho de Lucía. Una sensación de vacío, como cuando pierdes pie en una escalera y el cuerpo se anticipa a la caída. ¿Con qué dinero, Javi? Silencio al otro lado, un silencio que lo decía todo. Bueno, usé los ahorros, los 3.000 euros. Pero escucha, Lulú, es una inversión. Con este portátil puedo hacer proyectos freelance, ganar más. Lo recuperaremos en 3 meses, te lo juro por... ¿Nuestros 3.000 euros? La voz de Lucía salió más plana de lo que pretendía. ¿Los de la boda? ¿Los del piso? Sí, pero... no puedo hablar ahora. Lulú, espera, déjame explicarte. Me bajo antes. Hasta luego. Cortó la llamada antes de que él pudiera añadir nada más. Los dedos le temblaban ligeramente al guardar el teléfono. Alrededor, los pasajeros seguían con sus vidas. Una pareja de ancianos dormitaba abrazada. Un grupo de adolescentes reía a carcajadas. Un hombre de traje leía el periódico deportivo con expresión concentrada. Nadie se daba cuenta de que el mundo de Lucía acababa de tambalearse. La siguiente parada era Tirso de Molina. Lucía se bajó sin pensarlo, empujada por una urgencia de estar sola, de caminar, de dejar que el aire frío le despejara la mente. Al salir del metro, la noche madrileña la recibió con un golpe de viento helado, y entonces lo vio. Los primeros copos de nieve. Pequeños, tímidos al principio, pero cada vez más abundantes. La gente se detenía en medio de la calle, levantando la vista con expresiones de asombro infantil. Nieve en Madrid, en diciembre. Hacía años que no ocurría algo así. No era como la temible Filomena de 2021, claro, pero sí lo suficiente para que la ciudad se detuviera un momento. Lucía echó a andar sin rumbo fijo. Sus pasos la llevaron hacia la Plaza Mayor, iluminada como una joya gigante en medio de la noche. La enorme árbol navideño dominaba el centro de la plaza, 20 metros de luces parpadeantes, mientras el mercadillo navideño bullía de vida a pesar de la hora tardía. Vendedores de turrones pregonaban sus mercancías. Los puestos de figuritas del Belén exhibían vírgenes y pastores de todos los tamaños. Niños tironeaban de las manos de sus padres, señalando juguetes imposibles para los Reyes Magos. El aroma de castañas asadas se mezclaba con el del vino caliente especiado. Las parejas se fotografiaban bajo las guirnaldas de luces, y un grupo de músicos callejeros tocaba Noche de Paz, con guitarras desafinadas pero entusiastas. Todo el mundo parecía feliz. Las familias, las parejas, hasta los turistas perdidos consultando mapas en sus móviles. Todos menos ella. 3.000 euros.
8 meses de ahorro, céntimo a céntimo. Las propinas que guardaba en un tarro de cristal, las horas extra que pedía aunque le dolieran las piernas, los almuerzos traídos de casa para no gastar en el menú del trabajo. Todo para la boda, para el piso, para empezar una vida juntos de verdad. Y Javier lo había gastado en un capricho, sin consultarle, como si esos ahorros fueran solo suyos. Un recuerdo atravesó su mente sin previo aviso. Su madre en la cama del hospital, 3 años atrás. Aurora tenía el rostro demacrado por la enfermedad, pero los ojos brillantes de lucidez. «Prométeme algo, hija», había dicho, apretando la mano de Lucía con una fuerza que ya no debería tener. «Nunca pases de largo cuando veas sufrir a alguien. El dinero va y viene, los trabajos también. Pero la bondad, esa es lo único que nos hace realmente humanos». «Te lo prometo, mamá». Y lo había cumplido. Cuando la vecina del quinto necesitó ayuda con la compra, allí estaba Lucía. Cuando el hijo de la panadera perdió el empleo, ella le pasó el contacto de su jefe. Pequeños gestos, nada heroico. Pero ahora, caminando sola por las calles navideñas de Madrid, Lucía se preguntaba si alguien haría lo mismo por ella cuando lo necesitara. El móvil volvió a vibrar. Javi. Lucía lo silenció sin mirar. Giró por una calle lateral, alejándose del bullicio de la plaza. La nieve caía ahora con más intensidad, cubriendo los adoquines con una fina capa blanca que crujía bajo sus pasos. Los edificios antiguos del barrio parecían sacados de una postal antigua, balcones de hierro forjado, portones de madera oscura, farolas que proyectaban círculos de luz amarillenta. Sin darse cuenta, había llegado hasta los jardines de San Andrés, un pequeño parque escondido entre calles estrechas, cerca de la iglesia del mismo nombre. De día era territorio de madres con carritos y ancianos jugando al dominó. De noche, a esa hora, estaba desierto. O eso creyó al principio. Lucía se detuvo en mitad del sendero. Algo en la escena no encajaba. Junto a uno de los bancos, medio oculto por la nieve acumulada, había un bulto oscuro. Al principio pensó que sería basura, una bolsa de ropa abandonada. Pero entonces el bulto se movió ligeramente, y Lucía sintió como el corazón le daba un vuelco. Se acercó despacio, con el pulso acelerándose a cada paso. No era basura, era una persona. Una mujer yacía en el banco, casi enterrada bajo la nieve. Llevaba un abrigo fino, completamente inadecuado para el tiempo, y no tenía gorro ni bufanda. Su cabello castaño se esparcía sobre el respaldo del banco, salpicado de copos blancos que ya no se derretían. El rostro. Lucía ahogó un grito. El rostro de la mujer estaba cubierto de moratones. Un corte sobre la ceja había dejado un reguero de sangre seca, y el labio inferior aparecía hinchado y partido. «Señora». Lucía se arrodilló junto al banco, sin importarle la nieve que empapaba sus pantalones. «¿Me oye? Señora». La sacudió suavemente por el hombro. Nada. La mujer no reaccionaba. Con dedos torpes por los nervios, Lucía buscó el pulso en el cuello. Lo encontró, débil y errático, pero allí estaba. La mujer respiraba, aunque de forma superficial y entrecortada. Lucía sacó el móvil y marcó el 112 con manos temblorosas. «Emergencias, ¿cuál es su situación?», respondió una voz femenina, profesional y cansada. «Hay una mujer inconsciente en el parque». Las palabras salieron atropelladas. «Los jardines de San Andrés, junto a la iglesia. Está congelándose. Tiene heridas en la cara. Parece que alguien la ha golpeado». «¿Respira?» «Sí, pero muy débil». «De acuerdo. Quédese con ella». Debido a la nevada excepcional, todas nuestras ambulancias están atendiendo accidentes de tráfico.
Hay un colapso en las urgencias. Calculamos aproximadamente 1 hora y media de espera. ¿1 hora y media? Lucía miró a la mujer inconsciente. No va a sobrevivir tanto tiempo. Señorita, hago lo que puedo. La voz de la operadora sonaba genuinamente compungida. Si puede, cúbrala con algo. No la mueva a menos que sea absolutamente necesario. Es todo lo que puedo decirle. La llamada se cortó. Lucía se quedó allí, de rodillas en la nieve, mirando a aquella desconocida que se moría lentamente. 1 hora y media. La mujer estaría muerta mucho antes. Miró alrededor. El parque estaba desierto. Las ventanas de los edificios cercanos permanecían oscuras o con las cortinas echadas. Nadie iba a venir. Nadie iba a ayudar. La voz de su madre resonó en su mente. Nunca pases de largo cuando veas sufrir a alguien. Lucía se quitó el abrigo y lo extendió sobre la mujer inconsciente. El frío la atravesó de inmediato, pero ya no importaba. Tomó una decisión. «No te vas a morir», susurró, pasando los brazos bajo el cuerpo de la desconocida. «¿Me oyes? No te voy a dejar morir». La mujer era sorprendentemente ligera, como si la hubieran vaciado por dentro. Lucía logró incorporarla con esfuerzo, sintiendo cómo los músculos de su espalda protestaban. 200 metros. Su casa estaba a solo 200 metros de allí. «Vamos», jadeó, dando el primer paso tambaleante. «Tú y yo vamos a salir de esta». El viento aulló entre los árboles desnudos, lanzando ráfagas de nieve que le azotaban el rostro. Cada paso era una pequeña agonía. Los pies resbalaban en el suelo helado. Los brazos le ardían por el peso. El frío le calaba hasta los huesos. Pero Lucía siguió adelante, un pie tras otro, sin detenerse. Arriba, escondidas entre las nubes, las estrellas brillaban indiferentes. Y allá lejos, las luces de Navidad seguían parpadeando, ajenas al drama que se desarrollaba en un rincón olvidado de Madrid. Lucía apretó los dientes y aceleró el paso. Quedaba poco, solo un poco más. Las luces de su edificio aparecieron al fin, recortándose contra el cielo nevado como un faro de esperanza. «200 metros pueden convertirse en una eternidad, cuando cada paso duele como si el cuerpo se fuera a desmoronar». Lucía avanzaba tambaleándose, con la mujer desconocida colgando de sus brazos como un peso muerto. El viento le azotaba el rostro con cristales de hielo, y la nieve se le metía por el cuello de la blusa, derritiéndose en regueros helados que le bajaban por la espalda. Cada 20 metros tenía que detenerse, apoyarse contra una pared, recuperar el aliento que se le escapaba en nubes blancas. Los músculos de los brazos le temblaban, amenazando con ceder. Las piernas se le hundían en la nieve acumulada hasta los tobillos. «Aguanta», jadeaba, aunque sabía que la mujer no podía oírla. «Solo un poco más». Un hombre pasó junto a ellas, apresurado, con el cuello de la gabardina subido hasta las orejas. «Oiga», lo llamó Lucía, «¿puede ayudarme?» El hombre aminoró el paso, les echó un vistazo y siguió adelante sin detenerse. Lucía apretó los dientes. «Claro, problema ajeno, no es asunto mío, la historia de siempre». Pero entonces notó algo. La mujer había empezado a temblar. Un escalofrío recorrió el cuerpo inerte y luego otro. Lucía sintió una punzada de esperanza. Los temblores eran buenos. Significaba que el organismo todavía luchaba, que la hipotermia no había ganado del todo. «Eso es», susurró. «Sigue luchando». El portal de su edificio apareció ante ella como una aparición milagrosa. Un bloque de 5 plantas de los años 70, con la pintura desconchada y las persianas desiguales.
pero en ese momento le pareció el lugar más hermoso del mundo. Solo faltaba un último obstáculo: las escaleras. El ascensor llevaba roto 3 meses y el propietario no tenía prisa por arreglarlo. Tercer piso. 36 escalones que Lucía había contado 1000 veces sin pensar en ellos. Ahora cada uno parecía una montaña. Subió de espaldas, tirando de la mujer escalón a escalón. El sudor le empapaba la frente a pesar del frío. En el segundo piso, la puerta de la señora Montserrat se entreabrió. Una cara arrugada asomó por la rendija, miró la escena con ojos asustados y volvió a cerrarse con un chasquido de cerrojo. Lucía ni siquiera tuvo fuerzas para sentirse indignada. Cuando por fin alcanzó el rellano del tercero, se dejó caer contra la pared, con la mujer desplomada a su lado. Tenía las manos tan entumecidas que tardó varios intentos en sacar las llaves del bolsillo. Estaba a punto de meter la llave en la cerradura cuando la puerta se abrió desde dentro. Javier apareció en el umbral. Llevaba su camiseta gastada de Star Wars y los pantalones de chándal grises que usaba para estar por casa. El pelo revuelto, como si se hubiera pasado los dedos por él una y otra vez. En la mesita del salón, visible desde la puerta, descansaba el MacBook nuevo, plateado y reluciente bajo la luz de la lámpara. Lulú, menos mal, estaba preocupado, no contestaba si... La sonrisa de alivio se le congeló en la cara al ver lo que había detrás de ella. ¿Pero qué? «Ayúdame a meterla», dijo Lucía sin preámbulos. La voz le salió ronca, rasposa. Javier se quedó paralizado en la puerta, mirando a la mujer inconsciente con expresión de horror. «¿Quién es? ¿Qué le ha pasado?» «No lo sé. La encontré en el parque. Alguien la golpeó. Se estaba congelando». «¿Y la trajiste aquí?» La voz de Javier subió de tono. «Lulú, estás loca». Lucía intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. Se quedó allí, en el suelo del rellano, con la mujer desconocida desplomada sobre ella, y miró a su novio con una mezcla de agotamiento e incredulidad. «Ayúdame, por favor». Javier no se movió. Retrocedió medio paso, como si la escena frente a él fuera contagiosa. «Espera, espera, vamos a pensar esto». Se pasó las manos por el pelo. ¿Y si es drogadicta? ¿Y si tiene VIH o hepatitis o algo? ¿Y si la están buscando y nos metemos en un lío? «Se está muriendo, Javi». «Pues que venga la ambulancia», estalló él. «Para eso están los servicios de emergencia. ¿Por qué tenemos que ser nosotros?» Lucía logró ponerse en pie, agarrándose al marco de la puerta. La mujer resbaló de sus brazos y quedó tendida en el suelo, temblando. «La ambulancia tardará 1 hora y media. No va a llegar a tiempo». «Pero...» Javier buscaba argumentos, gesticulando. «Mañana tienes examen en la universidad. Yo tengo una reunión importante. No podemos hacernos cargo de esto». Y entonces lo dijo. Las palabras que quedarían grabadas en la memoria de Lucía como una cicatriz invisible. «Los problemas ajenos no son nuestros problemas, Lulú. Tenemos bastante con lo nuestro». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Lucía miró a Javier como si lo viera por primera vez. Este hombre que llevaba la misma camiseta que ella le había regalado en su cumpleaños. Este hombre con el que había planeado una vida entera. Este hombre que ahora le parecía un completo desconocido. La mujer emitió un gemido débil, casi inaudible. «Vete», dijo Lucía. Su voz sonó extrañamente tranquila. «¿Qué?» «Vete a casa de Marcos esta noche. Vuelve mañana cuando yo haya decidido qué hacer». «Lulú, estás exagerando». «No te estoy pidiendo, te lo estoy diciendo. Vete». Javier abrió la boca para protestar,
pero algo en la expresión de Lucía debió de detenerlo. Había una firmeza en sus ojos que él nunca había visto antes, una línea que se acababa de trazar y que no admitía negociación. «Como quieras», dijo al fin, con la mandíbula tensa. «Pero no me pidas que lo entienda. Esto es una locura». Entró en el piso, y Lucía lo oyó moverse por el interior. Cajones que se abrían, cremalleras que se cerraban. 5 minutos después, Javier salió con una mochila al hombro. El MacBook sobresalía por la parte superior, cuidadosamente protegido en su funda acolchada. Pasó junto a Lucía sin mirarla, bajó las escaleras y desapareció. El eco de sus pasos se fue apagando hasta que solo quedó el silencio y el zumbido distante del viento contra las ventanas. Lucía cerró los ojos un momento. Luego se agachó, pasó los brazos bajo el cuerpo de la mujer y con un último esfuerzo la arrastró al interior del apartamento. El piso era pequeño, apenas 50 metros cuadrados mal contados. Un espacio abierto que hacía las veces de salón y dormitorio, con un sofá-cama que cada noche se transformaba en su lugar de descanso. La cocina americana ocupaba un rincón, y el baño, tan estrecho que había que entrar de lado, completaba el conjunto. Las paredes estaban decoradas con fotografías. Lucía con su madre en la playa de Valencia, Javier con sus amigos de la universidad, los dos juntos en la sierra de Guadarrama. Una vida compartida en imágenes. Lucía depositó a la mujer en el sofá con más cuidado del que había podido tener hasta ahora. A la luz de la lámpara, las heridas se veían aún peores. El moratón que rodeaba el ojo izquierdo había adoptado un tono violáceo oscuro. El corte de la ceja seguía sangrando levemente, pero era al quitarle el abrigo cuando Lucía descubrió la verdadera magnitud del horror. La blusa estaba rasgada a la altura del hombro, dejando al descubierto un hematoma del tamaño de una mano. Cuando le quitó el resto de la ropa con manos temblorosas, apareció un mapa de violencia. Cardenales de distintos colores, desde el negro azulado de los más recientes hasta el amarillo verdoso de los que ya sanaban. En las costillas, marcas de dedos. En los brazos, rastros de agarrones. Y en el antebrazo, una cicatriz larga y brillante, ya cerrada pero claramente reciente. Lucía sintió que se le revolvía el estómago. No era la primera vez que golpeaban a esta mujer, ni la segunda, ni la 10ª. «¿Quién te hizo esto?», susurró, aunque sabía que no obtendría respuesta. Se obligó a centrarse. Primero lo primero. Había que subir la temperatura corporal de la mujer, pero con cuidado. Recordaba vagamente algo de sus clases de primeros auxilios en la universidad. En casos de hipotermia, nada de calor brusco, nada de frotar la piel. Calentamiento gradual, empezando por las extremidades. Fue al baño y sacó el botiquín del armario. Algodón, agua oxigenada, vendas, tiritas. Limpió las heridas visibles con todo el cuidado que pudo, aunque cada toque hacía que la mujer se estremeciera en sueños. Le cambió la blusa rota por una camiseta limpia, una del Barcelona que Javier le había regalado y que ella nunca se ponía, y la cubrió con 2 mantas. En la cocina puso el hervidor al fuego y preparó una manzanilla con miel. Cuando estuvo lista, volvió junto a la mujer e intentó hacerle beber unos sorbos, levantándole la cabeza con suavidad. La mayor parte del líquido se derramó por las comisuras de los labios, pero algo debió de entrar, porque la mujer tragó de forma refleja. Lucía encontró la vieja bolsa de agua caliente, de goma roja, que había sido de su madre, la llenó y la colocó a los pies de la desconocida. Luego se dejó caer en el sillón que había junto al sofá,
de repente consciente del cansancio que le pesaba en cada músculo. Miró el reloj de pared. Las 11:30. Parecía imposible que solo hubiera pasado una hora desde que salió del metro. Una hora en la que su vida había dado un giro que no sabía aún cómo calificar. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Javier. Estoy en casa de Marcos. Todavía no entiendo por qué haces esto, pero supongo que tienes tus razones. Hablamos mañana. Lucía no respondió. Dejó el móvil boca abajo en la mesita y volvió su atención a la mujer. Cada 15 minutos le tomaba el pulso en la muñeca. Cada media hora cambiaba el paño húmedo que le había puesto en la frente. Poco a poco, la respiración de la desconocida fue haciéndose más profunda, más regular. El temblor empezó a remitir. La piel, que antes había estado peligrosamente fría, comenzó a recuperar un atisbo de calidez. Eran buenas señales. Señales de que la vida se aferraba con uñas y dientes. En algún momento de la madrugada, mientras velaba a aquella mujer, cuyo nombre ni siquiera conocía, Lucía se sorprendió pensando en su conversación con Javier. No en la de esa noche, sino en las de los últimos meses. Pequeñas cosas que había dejado pasar. Comentarios sobre los vecinos problemáticos del cuarto que deberían volver a su país. Quejas sobre los mendigos que afeaban su calle. Impaciencia cuando ella se detenía a ayudar a alguien. ¿Cuándo había empezado Javier a ver el mundo como un lugar donde cada uno debía preocuparse solo de sí mismo? ¿O siempre había sido así y ella no había querido verlo? Los problemas ajenos no son nuestros problemas. Esa frase resonaba en su cabeza como una campana funeral. Porque si todo el mundo pensara así, ¿qué clase de mundo sería? Un lugar donde la gente se congela en bancos de parque mientras otros pasan de largo. Un lugar donde nadie tiende la mano porque todos están demasiado ocupados protegiendo lo suyo. Lucía miró a la mujer dormida. Fuera quien fuese, alguien le había hecho daño, mucho daño, y en algún momento, probablemente, había pedido ayuda. Puede que a la policía, puede que a un vecino, puede que a un amigo. Y nadie había hecho nada. Todos habían pensado, como Javier, que los problemas ajenos no eran suyos, hasta que acabó sola, golpeada, abandonada en un parque durante una nevada. «Pues conmigo no», murmuró Lucía. «Yo no voy a dejarte sola». El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando la mujer emitió un sonido. No un gemido, sino algo más articulado. Lucía se incorporó de golpe en el sillón, donde había estado durmitando. «¿Estás despierta?» La mujer movió la cabeza ligeramente. Los párpados aletearon, pero no llegaron a abrirse. Los labios se movieron, formando palabras inaudibles. Lucía se inclinó más cerca. «No pasa nada. Estás a salvo. Nadie va a hacerte daño». La mano de la mujer se movió bajo la manta, buscando algo. Lucía la tomó entre las suyas y la apretó con suavidad. «Descansa. Ya hablaremos por la mañana». No hubo más movimientos. La mujer volvió a sumirse en un sueño profundo, pero esta vez parecía más tranquilo, menos agitado. Lucía se recostó de nuevo en el sillón, sin soltar la mano de la desconocida. Fuera, la nieve había dejado de caer. La ciudad dormía bajo un manto blanco que amortiguaba todos los sonidos. En algún lugar, las campanas de alguna iglesia dieron las 4. Y en el pequeño apartamento de Carabanchel, 2 mujeres que no se conocían de nada compartían el silencio de la noche. Una porque había decidido no pasar de largo. La otra porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien le había tendido la mano. Cuando la luz grisácea del amanecer empezó a colarse por las rendijas de la persiana, Lucía seguía despierta, vigilante. Tenía la espalda rígida y los ojos irritados de cansancio,
pero no se arrepentía de nada. Había hecho lo correcto. Y si eso significaba estar sola, que así fuera. Aunque una parte de ella, la parte que todavía recordaba los buenos tiempos con Javier, no podía evitar preguntarse si su relación podría sobrevivir a esta noche, o si, en realidad, ya estaba rota desde antes, y solo hacía falta esto para que las grietas quedaran al descubierto. La mujer suspiró en sueños. Lucía le apretó la mano una vez más, como una promesa silenciosa. Fuera lo que fuese lo que viniera después, lo enfrentarían juntas. La luz del amanecer tenía esa cualidad pálida y difusa de las mañanas invernales. Lucía se despertó con un sobresalto, sin saber en qué momento se había quedado dormida. El cuello le dolía por la mala postura en el sillón, y tenía la mano derecha completamente entumecida. Entonces lo recordó todo: la nieve, el parque, la mujer. Se incorporó de golpe y miró hacia el sofá. La desconocida seguía allí, respirando con regularidad. Pero algo había cambiado. Sus ojos estaban abiertos. ¿Estás despierta? Lucía se acercó despacio, como si temiera asustar a un animal herido. La mujer la miró con ojos vidriosos, desorientados. Intentó incorporarse, pero un espasmo de dolor la obligó a desplomarse de nuevo sobre los cojines. ¿Dónde estoy? La voz le salió rasposa, quebrada. En mi casa, en Carabanchel. Te encontré anoche en el parque de San Andrés. Estabas inconsciente. El pánico atravesó el rostro de la mujer como un relámpago. Se llevó las manos al pecho, palpándose, buscando algo. «Rodrigo», jadeó. «Va a encontrarme. Tengo que irme. Tengo que...» Intentó levantarse de nuevo, pero las piernas no le respondieron. Lucía la sujetó con firmeza, pero sin brusquedad. «Tranquila, nadie sabe que estás aquí. Estás a salvo». «No lo entiendes», la mujer negaba con la cabeza, los ojos llenos de terror. «Él tiene contactos, en todas partes. Me va a encontrar, y entonces...» Se interrumpió, llevándose una mano temblorosa a la boca. Solo entonces pareció darse cuenta del estado en que se encontraba. La camiseta, que no era suya, las vendas en los brazos, el sabor a manzanilla en la lengua. «Me curaste», susurró. «Hice lo que pude. Deberías ir al hospital». «No». La negativa fue rotunda. «Nada de hospitales, nada de policía. Él tiene amigos ahí. La última vez que intenté pedir ayuda, me llevaron de vuelta con él». Lucía sintió cómo se le helaba la sangre. Se sentó en el borde del sofá, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Cómo te llamas?» La mujer dudó. Sus ojos recorrieron el pequeño apartamento, evaluando, midiendo los riesgos. Finalmente, como si tomara una decisión irreversible, respondió: «Carmen, Carmen Navarro». «Yo soy Lucía, Lucía Torres». Carmen asintió levemente. Había algo en su mirada que Lucía no supo identificar al principio. No era solo miedo o dolor, era vergüenza. Una vergüenza profunda y corrosiva que parecía comerla por dentro. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Carmen. «No me conoces. Podría ser cualquiera». «Porque estabas muriendo, y yo no podía dejarte morir». Esa simple respuesta pareció quebrar algo en Carmen. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no llegaron a caer, contenidas por un esfuerzo de voluntad que debía de haberle costado años perfeccionar. «Hace mucho que nadie...», empezó a decir, pero la voz se le rompió. Lucía fue a la cocina y volvió con 2 tazas de manzanilla caliente. Le ofreció una a Carmen, ayudándola a incorporarse lo suficiente para beber sin derramar. El líquido tibio pareció devolverle algo de color a las mejillas. «¿Quién te hizo esto?», preguntó Lucía, cuando el silencio se hizo demasiado pesado.
Carmen miró fijamente el fondo de su taza, como si allí pudiera encontrar las palabras adecuadas. Mi marido, 2 palabras, solo 2 palabras, pero contenían un universo de dolor. ¿Cuánto tiempo llevas aguantando? Carmen soltó una risa amarga, sin humor. Depende de cómo lo cuentes. Los golpes empezaron hace 3 años, pero el resto, el control, los gritos, el aislarme de todos, eso comenzó mucho antes. Dejó la taza en la mesita con manos temblorosas y se envolvió en la manta como si fuera un escudo. Se llama Rodrigo Sánchez. Nos conocimos en diciembre de 2018, en el cumpleaños de una amiga. Yo acababa de quedarme viuda. Mi primer marido, Antonio, murió de un infarto 3 años antes. Elena, mi hija, tenía solo 7 años. La voz de Carmen adoptó un tono casi mecánico, como si estuviera recitando una historia que le hubiera pasado a otra persona. Rodrigo trabajaba como jefe de obra en una constructora. No era rico, pero ganaba bien. Unos 3.500 euros al mes. Parecía un buen hombre, amable, trabajador. Cantaba villancicos en Nochebuena. Le encantaba montar el Belén con Elena. Traía flores los viernes. ¿Qué pasó? Nos casamos en septiembre de 2019. Los primeros 2 años fueron buenos. De verdad que lo fueron. Él me ayudó a expandir mi taller de costura. Compramos máquinas nuevas. Contraté a 2 costureras más. Los fines de semana íbamos a la playa de Alicante. Elena lo llamaba papá. Carmen hizo una pausa, respirando hondo. En 2020 murió el suegro de Rodrigo, el padre de mi primer marido, Antonio. Era comandante retirado de la Guardia Civil. Tenía muchos contactos, muchos amigos en las fuerzas de seguridad. Rodrigo siempre lo trató con un respeto exagerado, casi servil. ¿Y después de su muerte? Todo cambió. Es como si Rodrigo ya no tuviera que fingir ser bueno. Empezó a preguntarme con quién hablaba en el taller. Revisaba mi móvil mientras dormía. Me prohibió ver a mis amigas. Decía que eran mala influencia, que me llenaban la cabeza de tonterías. Lucía escuchaba en silencio, sintiendo cómo la rabia le crecía en el pecho con cada palabra. Controlaba cada euro que gastaba. Me exigía recibos de todo, como si yo fuera una niña incapaz de manejar dinero. Y si protestaba, me gritaba que era una desagradecida, que sin él estaría en la calle. ¿Cuándo te golpeó por primera vez? Carmen cerró los ojos, como si el recuerdo doliera físicamente. Febrero de 2022. Yo tenía un pedido urgente en el taller, un vestido de novia que debía entregar al día siguiente. Rodrigo llegó a casa con 2 colegas del trabajo. Había olvidado decirme que vendrían a cenar. La mesa estaba vacía. Su voz se hizo más pequeña, más frágil. Cuando sus amigos se fueron, me dijo que lo había avergonzado, que era una mala esposa. Y entonces levantó la mano. Al principio fue solo una bofetada, pero cuando vio que yo no me defendía, perdió el control. Me golpeó hasta que caí al suelo. Luego siguió pateándome. Lucía tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la expresión neutral, para no dejar que el horror que sentía se reflejara en su rostro. Al día siguiente lloró, continuó Carmen. Se arrodilló frente a mí, llorando como un niño. Juró que nunca volvería a pasar, que había sido el estrés del trabajo, los problemas con su jefe, que me amaba más que a nada en el mundo. Y le creíste. Le creí. Como una idiota le creí. Pensé que había sido un episodio aislado, que todos los matrimonios tienen momentos difíciles. Carmen se llevó una mano al antebrazo, donde la cicatriz brillante destacaba contra la piel pálida. Pero volvió a pasar, una y otra vez. Septiembre de 2022, me rompió la muñeca. Le dije a todo el mundo que me había caído por las escaleras. En enero del año pasado, me partió el labio.
En mayo me fracturó 2 costillas. ¿Y esta cicatriz? Junio de 2023. Discutimos porque había llegado tarde del taller. Me empujó contra la mesa de cristal del salón. Me corté con un trozo al caer. Había sangre por todas partes. Carmen levantó la vista, y Lucía vio en sus ojos algo que era peor que el miedo. Era desesperación pura. Mientras yo estaba ahí, sangrando en el suelo, se agachó. Me agarró del pelo y me susurró al oído. Si vuelves a resistirte, empezaré con Elena. Tiene 16 años, la edad perfecta. El silencio que siguió fue absoluto. Lucía sentía el pulso martilleándole en los oídos. Por eso me quedé, dijo Carmen con voz quebrada. No por mí, por Elena. Mientras yo aguantara, ella estaría a salvo. Pero intentaste pedir ayuda. Una vez, en marzo del año pasado, fui a una comisaría en el otro lado de la ciudad, lejos de nuestro barrio. Un agente joven me tomó declaración. Parecía sincero, preocupado. Empezó a rellenar la denuncia. Carmen soltó una risa amarga. Una hora después, Rodrigo entró por la puerta, sonriendo. Saludó a los policías como viejos amigos. Le agradeció a la gente que lo hubiera llamado para avisar que su esposa estaba confundida. Dijo que yo estaba pasando por un episodio depresivo, que a veces me inventaba cosas. Me llevó a casa en su coche. ¿Y qué pasó entonces? 3 días sin poder levantarme de la cama. Le dijo a Elena que me había caído por las escaleras del taller. Mi hija me cuidó, me traía sopa, me ponía compresas frías en las contusiones. Y yo tenía que mentirle, sonreírle, decirle que había sido un accidente tonto. Lucía tuvo que levantarse, dar unos pasos por la habitación. La rabia le quemaba en el pecho como ácido. ¿Y el dinero? Mencionaste algo sobre un préstamo. En mayo del año pasado me obligó a pedir un crédito de 60.000 euros, oficialmente para expandir el negocio. En realidad se compró un BMW X5 de segunda mano y pagó deudas personales. El préstamo está a mi nombre. Pago 550 euros al mes, de mi taller. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaba ese dinero? Carmen se mordió el labio. Rodrigo sueña con montar su propia constructora. Necesita capital inicial, al menos 100.000 euros, pero no los tiene, y yo tampoco. Así que está buscando otras formas de conseguirlos. Algo en el tono de Carmen hizo que Lucía sintiera un escalofrío. ¿Qué otras formas? Carmen respiró hondo, como si necesitara armarse de valor para las siguientes palabras. Hace 4 días, el 16 de diciembre, yo debía estar en el taller hasta tarde, pero la clienta que tenía cita canceló. Volví a casa temprano, sobre las 7. Entré sin hacer ruido porque no quería molestar a Rodrigo si estaba descansando. Hizo una pausa. Estaba en su despacho, hablando por teléfono. La puerta estaba entreabierta. Lo oí todo. ¿Qué oíste? Hablaba con alguien del banco sobre una hipoteca de 150.000 euros. A mi nombre, por supuesto. Decía, no te preocupes, ella firmará todo lo que haga falta. Siempre lo hace. Lucía sintió que se le revolvía el estómago. Y luego dijo algo más. Dijo, ¿qué pasa después? Los accidentes son impredecibles. Un frenazo en la carretera, una fuga de gas en casa. Estas cosas pasan. Y se rió. Se rió, Lucía. Dios mío. La póliza de seguro que tengo cubre 200.000 euros, más que suficiente para pagar la hipoteca y quedarse con dinero para su negocio. Ese es su plan. Matarme y hacerlo parecer un accidente. Carmen se abrazó a sí misma, temblando. Durante 3 días intenté comportarme con normalidad, pero estaba aterrada. Anoche, ayer 17 de diciembre, preparé la cena. Pollo asado. Lo saqué del horno y
Estaba un poco frío, solo un poco. Su voz tembló. Rodrigo explotó. Me gritó que era una inútil, que ni siquiera sabía hacer una cena decente. Y cuando intenté explicarle que el horno llevaba semanas fallando, que necesitaba reparación, me abofeteó. Luego otra vez. Y otra. Perdí la cuenta. Lucía vio cómo Carmen se tocaba instintivamente el pómulo hinchado. Cuando terminó, me dijo: «Será mejor que aprendas a hacer las cosas bien, Carmen. No me hagas perder la paciencia otra vez». Y se fue a dormir, como si nada, como si acabara de leer el periódico. Y entonces decidiste huir. Supe que era mi última oportunidad. Si me quedaba un día más, no volvería a tener otra. Él toma pastillas para dormir, así que sabía que estaría inconsciente. A las 11 de la noche salí de casa, solo con lo puesto. Ni siquiera me puse un gorro. Tenía miedo de que el ruido al sacarlo del armario lo despertara. ¿A dónde ibas? A casa de mi madre. Vive en Lavapiés. Pensé que podría llegar caminando, pero empezó a nevar, y yo me senté en ese banco a descansar un momento, y ya no recuerdo nada más. Perdiste el conocimiento, la hipotermia. Si hubiera tardado 10 minutos más en encontrarte, estaría muerta, completó Carmen. Y Rodrigo habría conseguido lo que quería de todos modos. Lucía se sentó de nuevo junto a ella y le tomó las manos. Estaban heladas a pesar de las mantas. No vas a volver con él. ¿Me oyes? Vamos a sacarte de esto, pero necesito que confíes en mí. Carmen la miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué haces esto? No me conoces, no me debes nada. Porque nadie debería pasar por lo que tú has pasado. Y porque alguien me enseñó una vez que la bondad no necesita razones. Por primera vez desde que despertó, Carmen sonrió. Una sonrisa pequeña, rota, pero real. Tengo que hablar con mi madre. Necesito recuperar mis documentos. Mi DNI, mi tarjeta sanitaria, las escrituras del taller. Rodrigo lo tiene todo guardado en su caja fuerte. ¿Tu madre sabe lo que te ha estado pasando? Carmen asintió, y una nueva oleada de dolor cruzó su rostro. Creo que lo sospecha desde hace tiempo, pero tiene miedo de él. Rodrigo la amenazó una vez. Le dijo que si se metía en nuestro matrimonio, yo tendría un accidente. Pues vamos a hablar con ella, decidió Lucía. Las tres juntas. Y vamos a encontrar la forma de sacarte de aquí. De sacaros a ti y a tu hija. Carmen se aferró a las manos de Lucía, como a un salvavidas. Gracias. No sé cómo voy a pagarte esto algún día. No me debes nada. Solo prométeme que cuando salgas de esto, vivirás. De verdad, sin miedo. Te lo prometo. Fuera, la ciudad comenzaba a despertar. El sonido del tráfico se filtraba a través de las ventanas, y las voces de los vecinos resonaban en el patio interior. La nieve de la noche anterior se estaba derritiendo bajo un sol invernal que no calentaba, pero que al menos traía luz. Y en el pequeño apartamento de Carabanchel, dos mujeres que apenas se conocían sellaban un pacto silencioso. Una lucha compartida. Una esperanza frágil pero tenaz. Un futuro que todavía estaba por escribirse. La tarde del 19 de diciembre transcurría con esa lentitud espesa de los días invernales. Carmen se había quedado dormida de nuevo después del desayuno, exhausta por el esfuerzo de contar su historia. Lucía aprovechó para ducharse y cambiarse de ropa, sintiendo cómo el agua caliente le devolvía algo de vida al cuerpo agotado. Cuando salió del baño, encontró un mensaje de Javier en el móvil. «¿Cómo estás? ¿Sigue ahí esa mujer? Necesitamos hablar». Lucía borró el mensaje sin responder. No tenía fuerzas para lidiar con eso ahora.
Carmen despertó cerca del mediodía. El color había vuelto a su rostro, aunque los moratones destacaban con crudeza a la luz del día. «Tenemos que ir a ver a tu madre», dijo Lucía, ofreciéndole un vaso de agua. «¿Cuanto antes?» «Rodrigo estará buscándome». Carmen se llevó una mano al pecho. «Cuando vio que no estaba en casa. Por eso mismo hay que moverse rápido, antes de que se le ocurra ir a casa de tu madre». Carmen asintió, aunque el miedo seguía pintado en sus facciones. Lucía le prestó ropa limpia, unos vaqueros que le quedaban un poco grandes, un jersey grueso de cuello alto que ocultaba los moratones del cuello, y su abrigo más abrigado. Para el rostro encontró unas gafas de sol grandes que había comprado en unas rebajas y nunca había usado. «Pareces otra persona», dijo Lucía examinándola. «Ojalá lo fuera», murmuró Carmen. El viaje en metro hasta la Latina fue tenso. Carmen se sobresaltaba cada vez que un hombre de complexión fuerte pasaba cerca. Lucía le apretaba la mano, un gesto silencioso de apoyo. Lavapiés las recibió con su mezcla característica de olores. Especias de las tiendas marroquíes, el aroma del café de los bares tradicionales, el olor a carbón de las castañeras que resistían en las esquinas. Era un barrio que había visto pasar décadas, que había acogido a inmigrantes de todos los rincones del mundo, que se aferraba a su identidad mientras la ciudad cambiaba a su alrededor. La casa de Pilar estaba en una calle estrecha, flanqueada por edificios antiguos, con fachadas desconchadas pero dignas. Un portal de madera oscura, sin portero automático. Carmen sacó unas llaves de su bolso, las únicas que había llevado consigo en su huida, y subieron por unas escaleras de mármol, gastado hasta el segundo piso. La puerta se abrió casi inmediatamente después de que Carmen llamara, como si la mujer al otro lado hubiera estado esperando, conteniendo el aliento. Pilar Navarro era una de esas mujeres que parecían haber sido talladas por el tiempo. Menuda, con el pelo completamente blanco, recogido en un moño bajo, vestida con una rebeca de lana sobre un vestido oscuro. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, del mismo verde intenso que los de Carmen, pero cargados de una preocupación que debía de llevar años acumulándose. Carmen fue todo lo que dijo antes de que se le quebrara la voz. Madre e hija se fundieron en un abrazo que contenía años de palabras no dichas. Pilar temblaba, y cuando por fin se separaron, Lucía vio que las lágrimas le corrían por las mejillas surcadas de arrugas. Solo entonces Pilar pareció fijarse en las gafas de sol de Carmen. Con manos temblorosas se las quitó. Lo que vio la hizo tambalearse. Lucía se adelantó para sostenerla del brazo. «Pasa, pasa», logró decir Pilar. «Y tú también, hija», añadió, mirando a Lucía. «Perdona, ni siquiera te he preguntado quién eres». «Soy Lucía. Yo encontré a Carmen anoche». Pilar asintió, como si eso lo explicara todo, y las condujo al interior. El apartamento era pequeño pero impecablemente ordenado. Muebles antiguos pero bien cuidados, cortinas de ganchillo en las ventanas, un sofá tapizado en terciopelo verde botella que debía de tener al menos 30 años. En las paredes, fotografías enmarcadas contaban la historia de una familia. Carmen de niña con uniforme escolar, una boda donde una Carmen mucho más joven sonreía junto a un hombre de rostro amable. Antonio, supuso Lucía. Elena de bebé, Elena de primera comunión. En la repisa de la chimenea, bajo una imagen de la Virgen de la Almudena, ardía una vela. «Siéntense, por favor». Pilar se movía con rapidez nerviosa. «Voy a poner café. ¿O prefieren té? Tengo tila, manzanilla». «Mamá», Carmen la detuvo con suavidad. «Siéntate tú también. Tenemos que hablar».
Pilar obedeció, hundiéndose en el sillón que claramente era su lugar habitual. Había un cesto de labor junto a él, con un bordado a medio terminar. —¿Desde cuándo lo sabías? —preguntó Carmen sin rodeos. El rostro de Pilar se descompuso. —¿Lo de Rodrigo? ¿Lo de los golpes? Carmen asintió. —Desde hace 2 años, quizás más. Pilar retorció un pañuelo entre los dedos. La primera vez que lo sospeché fue cuando te rompiste la muñeca. Dijiste que te habías caído en el taller, pero yo soy tu madre, Carmen. Sé cuando mientes. ¿Por qué no dijiste nada? Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Pilar. Porque tenía miedo, tanto miedo. Se levantó con dificultad y fue hasta la ventana, mirando hacia la calle como si esperara ver a alguien. Hace 1 año, Rodrigo vino a visitarme. Trajo la compra, como hacía a veces. Pan, leche, algo de fruta. Se sentó ahí, donde estás tú ahora, Lucía. Tomamos café. Hablamos del tiempo, de Elena, de cosas sin importancia. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Y entonces, de repente, me preguntó si yo había notado algo raro en ti. Le dije que te veía cansada, nada más. Y él sonrió. Una sonrisa que me heló la sangre. Me dijo: Pilar, la quiero mucho. A usted también. Pero si alguna vez se le ocurre meter las narices en nuestro matrimonio, Carmen podría tener un accidente muy desafortunado. Un resbalón cerca del río Manzanares, por ejemplo. A veces la gente se cae y nadie encuentra el cuerpo. Lucía sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Lo dijo así, tranquilamente, mientras se servía más azúcar en el café, como quien comenta el resultado de un partido de fútbol. Mamá. Carmen se levantó y abrazó a su madre por detrás. Soy una cobarde, sollozó Pilar. Debí haberte ayudado. Debí hacer algo. Pero cada vez que pensaba en llamar a la policía, en hablar contigo, recordaba sus palabras. Y tenía tanto miedo de que te hiciera daño. Ya me estaba haciendo daño. Lo sé, y eso me convierte en cómplice. Pilar se giró para mirar a su hija a los ojos. Perdóname, Carmen. Perdona a esta vieja inútil. Carmen negó con la cabeza, abrazándola con fuerza. No eres inútil. Tenías razón en temer. Rodrigo es capaz de cualquier cosa. Lucía, que había permanecido en silencio hasta entonces, carraspeó suavemente. Señora Pilar, sé que esto es difícil, pero tenemos que actuar rápido. Rodrigo estará buscando a Carmen, y cuando no la encuentre, irá a todas partes. Pilar se secó los ojos y de repente su expresión cambió. La vulnerabilidad dio paso a algo más duro, más determinado. Entonces será mejor que nos adelantemos. Se irguió en su asiento, y Lucía pudo ver de dónde había sacado Carmen su fuerza interior. ¿Qué necesitas, hija? Mis documentos, mi DNI, la tarjeta sanitaria, las escrituras del taller. Rodrigo lo tiene todo en su caja fuerte. ¿Y cómo vamos a conseguirlos?, preguntó Pilar. Supongo que no nos los va a dar por las buenas. No, Carmen se mordió el labio. Pero tú podrías... llamarlo, completó Pilar, comprendiendo al instante. Decirle que estás aquí, que estás enferma. Exacto, gripe fuerte, que necesitas los documentos para el médico, para sacar una baja laboral. Pilar se levantó y empezó a caminar por la habitación, pensando en voz alta. Tendría que ser creíble. Rodrigo no es tonto. Si sospecha algo... Por eso tiene que ser perfecto, intervino Lucía. Cada detalle tiene que estar en su sitio. Pasaron la siguiente hora planificando. Pilar llamaría a Rodrigo mañana por la mañana, un sábado. Los sábados él solía estar en casa, viendo fútbol o haciendo gestiones. Le diría que Carmen había llegado la noche anterior, empapada por la nieve, con fiebre altísima, que había llamado a un médico conocido,
el doctor Herrera, que había atendido a la familia durante años, y que éste había diagnosticado una gripe con riesgo de neumonía. «Pero querrá verte», objetó Carmen. «Rodrigo no se conformará con mi palabra». «Entonces lo verá», dijo Pilar con una calma que sorprendió a las dos mujeres más jóvenes. «O al menos verá algo». Fue a su dormitorio y volvió con varias almohadas y un pañuelo oscuro. «Pondremos esto bajo las mantas. En una habitación oscura, con las cortinas echadas, no notará la diferencia. Estarás durmiendo, sedada por los medicamentos». «¿Y si se acerca?», preguntó Lucía. «Si quiere tocarte, comprobar la fiebre». «Le diré que es contagioso. Gripe A, muy peligrosa, y que el médico recomendó no acercarse demasiado». Pilar sonrió con amargura. «Rodrigo es un cobarde en el fondo. Le aterra enfermarse. Tiene una reunión importante el lunes con el banco. No querrá arriesgarse». Carmen miraba a su madre con una mezcla de asombro y orgullo. «¿Cuándo te volviste tan astuta?» «Hija, llevo casi 70 años en este mundo. He visto de todo. Y he aprendido que a veces para sobrevivir hay que ser más lista que fuerte». Ensayaron el guión varias veces. Pilar practicaba su voz. Preocupada pero no histérica, inquieta pero no sospechosa. Carmen le hacía preguntas, interpretando el papel de Rodrigo, y Pilar respondía con una naturalidad que dejaba claro que había pasado años aprendiendo a mentir para protegerse. «¿Y después?», preguntó Pilar cuando terminaron. «Cuando tengamos los documentos, ¿a dónde irás?». «A Valencia», respondió Carmen. «Tengo una prima allá. Luz. Trabaja en una agencia de viajes. Hace años que no hablamos, pero...». «Te acogerá», completó Pilar. «La familia es la familia». «¿Y Elena?». La voz de Carmen se quebró al pronunciar el nombre de su hija. «Elena se quedará conmigo», dijo Pilar con firmeza. «Es mejor que no sepa nada todavía. Rodrigo la vigila. Si nota algo raro en su comportamiento, podría hacerle daño. Cuando estés a salvo, cuando tengas un lugar donde vivir, volveremos por ella». «Te lo prometo, Carmen. No voy a dejar que mi nieta crezca con ese monstruo». Carmen sacó del bolsillo del abrigo un sobre arrugado. «Escribí esto anoche, para Elena. ¿Se lo darás cuando sea el momento?». Pilar tomó el sobre con reverencia, como si contuviera algo sagrado, y lo guardó en el cajón de su mesita de noche. «¿Cuánto dinero tienes?», preguntó Lucía. «Nada», admitió Carmen. «Bueno, tal vez unos pocos euros en monedas. Todo lo demás está en cuentas que Rodrigo controla». «Yo tengo ahorros», dijo Pilar inmediatamente. 8.500 euros. Son tuyos». «Mamá, no puedo». «Sí puedes, y lo harás». El tono de Pilar no admitía réplica. «¿Para qué quiero yo ese dinero? ¿Para llevármelo a la tumba? Es tuyo, Carmen, para empezar de nuevo». «También tenemos que sacar dinero de tu cuenta», añadió Lucía. «Si Rodrigo te dio su tarjeta bancaria...». «No la tengo», dijo Carmen. «Rodrigo la guarda». «Pero yo sí tengo acceso a una de tus cuentas», intervino Pilar. «Hace años, cuando Antonio murió, abriste una cuenta de ahorro conjunta conmigo, por si acaso te pasaba algo y alguien tenía que cuidar de Elena». Carmen parpadeó, sorprendida. La había olvidado por completo. «Tiene unos 12.000 euros», dijo Pilar. «No es mucho, pero es algo. Y Rodrigo no sabe de su existencia». Por primera vez en lo que parecían años, Carmen sonrió de verdad. Una sonrisa que alcanzaba sus ojos. «Entonces, tenemos un plan». Pasaron el resto de la tarde afinando los detalles. Pilar preparó la habitación del fondo, la que había sido de Carmen cuando era niña. Colocó las almohadas bajo las mantas con cuidado.
Ajustó el pañuelo para que pareciera cabello oscuro, desperdigado en la almohada. Roció un poco de Vicks Vaporub en el aire para dar esa sensación de enfermedad. En la mesilla de noche puso un vaso de agua, una caja de pañuelos y un termómetro. «Perfecto», dijo Lucía, observando desde la puerta. En la penumbra, con las cortinas echadas, es totalmente convincente. Cuando empezó a oscurecer, Carmen se resistía a irse. «¿Y si algo sale mal?», preguntó por 10ª vez. «¿Y si Rodrigo sospecha?». «Si algo sale mal, no abro la puerta», respondió Pilar con calma. «Y llamo a la policía». «Pero no va a salir mal, Carmen. Voy a recuperar tus documentos, y mañana por la noche estarás de camino a Valencia». «No sé cómo agradecerte esto, mamá». «No tienes que agradecerme nada. Debí haberlo hecho hace años». Pilar abrazó a su hija con fuerza. «Ahora vete, y no mires atrás». En el metro de vuelta, Carmen iba más tranquila, todavía asustada, todavía herida, pero con un atisbo de esperanza brillando en sus ojos. «Tu madre es increíble», comentó Lucía. «Lo es», coincidió Carmen. «Solo necesitaba una razón para dejar de tener miedo». Cuando llegaron al apartamento, encontraron a Javier esperando en el rellano. Llevaba la misma ropa del día anterior y ojeras que delataban una mala noche. «Lucía», dijo al verlas, «tenemos que hablar». «Ahora no, Javi». «Sí, ahora». Había algo diferente en su voz. Menos arrogancia, más humildad. «Yo necesito disculparme». Carmen tocó el brazo de Lucía. «Yo entraré. Tómate tu tiempo». Desapareció dentro del apartamento, dejándolos solos. Javier se apoyó contra la pared, pasándose las manos por el pelo. «Marcos me dio una paliza anoche. No física, pero casi peor. Me dijo cosas que necesitaba oír». «¿Qué cosas?». «Que soy un egoísta, que trato el dinero como si fuera un juego, que...». Tragó saliva. «Que tú vales más que 1000 MacBooks». Lucía cruzó los brazos, esperando. «Vendí el portátil», continuó Javier. «Esta mañana. Perdí 500 euros en la reventa, pero recuperé el resto». Sacó un sobre del bolsillo. 2500 euros, para volver a empezar a ahorrar. Le tendió el sobre. Lucía lo tomó sin decir palabra. «Y sobre la mujer, sobre Carmen, tenías razón. Yo estaba siendo...». Buscó la palabra. «Inhumano. Ella necesitaba ayuda, y yo solo pensaba en cómo me afectaba a mí». «¿Y ahora?». «Ahora quiero ayudar, si todavía me dejas, si todavía quieres que esté contigo». Lucía lo miró durante un largo momento. Vio en sus ojos algo que no había visto antes. Vergüenza genuina, el deseo real de ser mejor. «Carmen se va mañana a Valencia. Necesita alguien que la lleve a la estación». «Yo la llevaré», dijo Javier inmediatamente. «Y lo que necesite, lo que sea». «De acuerdo. Pero, Javi, esto no arregla todo. Todavía tenemos mucho de qué hablar». «Lo sé. Y estoy dispuesto a hablar todo lo que haga falta». Hizo una pausa. ¿Puedo quedarme? ¿O prefieres que vuelva con Marcos?» Lucía suspiró. «Puedes quedarte, pero duermes en el sofá». La sonrisa de alivio de Javier casi mereció la pena. Esa noche, los tres compartieron una cena sencilla de tortilla de patatas y ensalada. Javier se disculpó con Carmen, torpemente, pero con sinceridad. Ella aceptó con una sonrisa cansada. «Todos cometemos errores», dijo. «Lo importante es aprender de ellos». Cuando Carmen se retiró a dormir, Lucía y Javier se quedaron en la cocina, uno frente al otro. «Gracias por darme otra oportunidad», dijo él. «No la desperdicies», respondió ella. Y por primera vez en 2 días, Lucía sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían salir bien. Mañana sería el día decisivo, el día en que todo podría cambiar, para bien o para mal.
El sábado 20 de diciembre amaneció con un cielo plomizo que amenazaba más nieve. Lucía se despertó temprano, incapaz de seguir durmiendo. En el sofá, Javier roncaba suavemente, envuelto en una manta. Carmen ya estaba levantada, sentada junto a la ventana, mirando la calle con expresión ausente. ¿Has dormido algo?, preguntó Lucía en voz baja. Carmen negó con la cabeza. No puedo dejar de pensar en lo que puede salir mal. Va a salir bien, dijo Lucía con más confianza de la que sentía. Tu madre sabe lo que hace. A las 9:30, el móvil de Carmen vibró. Un mensaje de su vecina, la señora Zenaide. Tu madre dice que todo listo. Llamará a las 10 en punto. Carmen leyó el mensaje 3 veces antes de guardarse el teléfono con manos temblorosas. Es la hora. Lucía preparó café fuerte. Ninguna de las dos pudo desayunar nada sólido. Javier despertó, evaluó la tensión en el ambiente y tuvo la sensatez de permanecer en silencio. A las 9:55, Carmen conectó su teléfono con el de Pilar a través de una aplicación de mensajería. Podrían escuchar la conversación en tiempo real sin que Rodrigo lo supiera. Las tres se apiñaron alrededor del móvil colocado en la mesa de la cocina. 10 en punto. El sonido de la marcación resonó en el pequeño apartamento como un tambor fúnebre. 1, 2, 3 tonos. ¿Sí? La voz de Rodrigo sonó irritada, como si lo hubieran interrumpido en algo importante. ¿Rodrigo? Soy Pilar. La voz de la anciana temblaba de forma convincente. Perdona que te moleste un sábado por la mañana. ¿Qué pasa, Pilar? El tono era brusco, impaciente. Es Carmen. Está aquí, en mi casa. Está muy mal, Rodrigo. Muy mal. Silencio al otro lado. Lucía imaginó a Rodrigo procesando la información, calculando. ¿Carmen está contigo? ¿Desde cuándo? Desde anoche, sobre las 9. Llegó empapada por la nieve, temblando de frío. Le tomé la temperatura, 39 grados. Nunca la había visto tan mal. ¿Y por qué no me llamó a mí? Había algo peligroso en la pregunta, un filo afilado apenas contenido. Dijo que intentó llamarte, pero no contestabas. Pilar no perdió el ritmo. Que estabas en una cena de negocios y no quería molestarte. Ya sabes cómo es, siempre pensando en los demás antes que en ella misma. Otro silencio. Lucía contuvo la respiración. ¿Qué tiene exactamente? El doctor Herrera vino esta madrugada. Ya sabes, el que atendió a Antonio cuando... Bueno, le hice el favor de venir urgente. Dice que es gripe fuerte, posiblemente gripe A, que puede convertirse en neumonía si no la cuidamos bien. ¿Y qué necesitas de mí? La voz se había enfriado aún más. Sus documentos, hijo. El doctor dice que debe tramitar el parte médico oficial. Sin documentos no puede hacerlo, y si no tiene justificante, los clientes pueden reclamar por incumplimiento de los pedidos. Lucía vio cómo Carmen cerraba los ojos, esperando la respuesta. Está bien, dijo Rodrigo tras una pausa que pareció eterna. Iré en 1 hora. ¿Sigue durmiendo? Sí, gracias a Dios. Le di el sedante que dejó el doctor. Ha pasado una noche horrible, delirando con escalofríos. Ahora por fin descansa. Quiero verla. Las 3 mujeres intercambiaron miradas de alarma. Por supuesto, se apresuró a decir Pilar. Pero el doctor dijo que es muy contagiosa. Gripe A, ya sabes. Y tienes esa reunión importante el lunes con el banco. Sería una pena que... Ya, la interrumpió Rodrigo. Me mantendré a distancia. Dame 1 hora. La llamada se cortó. Carmen se desplomó sobre la silla, llevándose las manos a la cara. Ya está. Ya no hay vuelta atrás. Ahora solo queda esperar, dijo Lucía. La hora siguiente fue la más larga de sus vidas.
Carmen no paraba de caminar de un lado a otro del pequeño apartamento. Javier intentó distraerla hablando de cosas sin importancia, pero era inútil. Lucía miraba el reloj cada 2 minutos. A las 11:05 llegó un nuevo mensaje de Zenaide. Coche negro aparcando abajo. «Ya está ahí», susurró Carmen. Volvieron a conectar los teléfonos. Esta vez podían oír no solo las voces, sino también los sonidos ambientales, pasos, puertas, movimiento. El timbre sonó. Pasos de Pilar acercándose a la puerta. «Rodrigo, pasa, pasa. Gracias por venir tan rápido». «¿Dónde está?» Sin saludos, sin preámbulos. «En la habitación del fondo. Pero antes, déjame que te... Quiero verla ahora, Pilar». Pasos pesados resonando por el pasillo. Las respiraciones de las 3 mujeres en el apartamento de Lucía se habían sincronizado, poco profundas, contenidas. «Rodrigo, por favor, está durmiendo. El médico dijo que... Solo será un momento». El sonido de una puerta abriéndose. Silencio. Lucía podía imaginarlo perfectamente. Rodrigo, de pie en el umbral, mirando hacia la cama oscurecida. Las cortinas echadas, la forma bajo las mantas, el pañuelo oscuro en la almohada fingiendo ser cabello. «Está muy quieta», dijo Rodrigo. Su voz sonaba extraña, como si estuviera forzando la vista en la penumbra. «El sedante es muy fuerte», explicó Pilar. «El doctor dijo que la dejaría dormir profundamente durante horas. Pasos acercándose». Carmen ahogó un gemido. «Voy a tomarle la temperatura». «No». La voz de Pilar subió de tono. El doctor fue muy claro. Nada de contacto directo. La gripe A es extremadamente contagiosa. Y tú tienes esa reunión el lunes. Si enfermas... Ya lo dijiste», gruñó Rodrigo. Un sonido metálico, algo cayendo. Pilar había tirado algo deliberadamente. «¡Ay, perdona!», exclamó la anciana. «¡Qué torpe soy! Se me cayó la bandeja del desayuno. Ven, ayúdame a recoger esto antes de que se manche la alfombra». Pasos alejándose de la habitación. Carmen soltó el aire que había estado conteniendo. En la cocina de Pilar se oían ruidos de trastos, de cosas recogiéndose. «Los documentos están en tu bolso, en el recibidor», dijo Rodrigo. «El DNI, la tarjeta sanitaria y también su tarjeta del banco. El PIN es 1576, por si necesitas comprar medicinas o lo que haga falta». «Eres muy considerado, hijo». La voz de Pilar destilaba una dulzura empalagosa. «Carmen tiene suerte de tenerte». Un gruñido que podía interpretarse como asentimiento. «Cuando despierte, dile que me llame. Quiero saber cómo sigue». «Por supuesto, te tendré informado». Pasos hacia la puerta. El sonido de esta abriéndose. «Ah, Pilar, una cosa más». El corazón de Carmen dio un vuelco. «¿Sí?» «Si Carmen no mejora en 2 días, la llevaré al hospital privado. No me fío de esos médicos de familia. Quiero que la vean especialistas». «Claro, claro. Lo que tú digas». La puerta se cerró. Pasos bajando las escaleras. El sonido de un motor arrancando. 30 segundos de silencio absoluto. Luego, la voz de Pilar, casi irreconocible de puro alivio. «Se ha ido. Se lo ha tragado. Funciona». Carmen rompió a llorar. Lucía la abrazó, mientras Javier sonreía con una mezcla de alivio y admiración. «Tu madre es una actriz increíble», dijo. 2 horas después, Pilar y Zenaide llegaban al apartamento de Lucía con una bolsa de tela. Dentro estaban los documentos de Carmen, la tarjeta bancaria y un sobre con los 8.500 euros que Pilar había prometido. «También pasé por el cajero», dijo Pilar, entregándole otro sobre a su hija. «Saqué 6.000 euros de tu cuenta. Es el límite diario del banco. El resto tendrás que sacarlo desde Valencia, poco a poco, para no levantar sospechas». Carmen miraba los documentos como si fueran tesoros sagrados. Su DNI,
su tarjeta sanitaria, las escrituras de su taller, toda su identidad recuperada. No sé cómo agradecerte esto, mamá. Ya me lo agradecerás viviendo, viviendo de verdad, sin miedo. Pilar le acarició el rostro con ternura. Y cuando sea seguro, volveremos por Elena. Esa niña merece una madre libre. Carmen asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. El tren sale a las 6:30, dijo Lucía. Javier te llevará a Atocha. Yo también voy, anunció Pilar. Quiero despedirme como se debe. La tarde transcurrió en preparativos de última hora. Carmen no tenía equipaje, apenas la ropa que llevaba puesta. Lucía le dio una pequeña maleta con algunas prendas, productos de aseo, una bufanda gruesa. Te la devolveré, prometió Carmen. No es necesario, respondió Lucía. Considéralo un regalo. Cuando llegó la hora de partir, Carmen se quedó un momento en la puerta del apartamento, mirando atrás. Eres un ángel, Lucía. Apareciste cuando más te necesitaba. No lo olvidaré nunca. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. No, negó Carmen con firmeza. Hiciste lo que muy pocos harían. Y eso marca toda la diferencia. Se abrazaron largamente. Luego Carmen se volvió hacia Javier. Gracias a ti también, por cambiar de opinión, por ayudar. Debí haberlo hecho desde el principio, admitió él. Lo siento. El viaje a la estación de Atocha fue silencioso. Madrid estaba engalanada con luces navideñas que parpadeaban en la penumbra del atardecer. Familias cargadas con bolsas de compras, niños tirando de sus padres hacia escaparates brillantes, el bullicio festivo de una ciudad preparándose para la Navidad. Carmen lo observaba todo desde la ventanilla del coche, como si lo viera por primera vez, o por última vez. La estación era un hervidero de gente, viajeros con maletas, despedidas, besos, abrazos. El tablón de salidas mostraba trenes hacia todos los rincones de España. Valencia, vía 7, salida 18:45. En el andén, Pilar aferró las manos de su hija. Llámame cuando llegues, a través de Zenaide, como quedamos. Lo haré, mamá, y vendré a buscarte, a ti y a Elena, pronto. Lo sé, hija, sé que lo harás. Pilar sacó del bolso un pequeño paquete envuelto en papel de seda. Ábrelo en el tren. Es algo que fue de tu abuela. Siempre te protegió a ti. Ahora te protegerá en tu nuevo camino. Carmen guardó el paquete en su bolso, los ojos brillantes. Te quiero, mamá. Y yo a ti, mi niña, más que a mi propia vida. El altavoz anunció la salida inminente. Carmen abrazó a su madre una última vez, luego a Lucía, luego incluso a Javier. Cuidaos, les dijo, y cuida de ella, añadió, mirando a Javier con una intensidad que no admitía réplica. Lucía vale oro. Lo sé, respondió él con sencillez, y no pienso olvidarlo. Carmen subió al tren, se asomó por la ventanilla, despidiéndose con la mano. El tren empezó a moverse, lentamente al principio, luego ganando velocidad. Las tres figuras en el andén se hicieron más pequeñas, luego desaparecieron cuando el convoy entró en un túnel. Carmen se hundió en su asiento. A su alrededor, pasajeros hablaban, reían, consultaban sus móviles. Vida normal, vida ordinaria, algo que ella había olvidado cómo era. Recordó el paquete de su madre. Lo desenvolvió con cuidado. Dentro había una medalla de plata con la imagen de la Virgen del Pilar, colgando de una delicada cadena. En el reverso, grabado con letra minúscula: el valor no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de seguir adelante pese a él. Carmen se la puso al cuello. Luego cerró los ojos y por primera vez en años se permitió llorar de alivio. Estaba libre. En el andén de Atocha, Pilar, Lucía y Javier permanecieron inmóviles,
hasta que el tren desapareció completamente de la vista. —¿Crees que lo conseguirá? —preguntó Pilar en voz baja. —Sí —respondió Lucía sin dudar—. Es más fuerte de lo que cree. Pilar asintió, secándose los ojos con un pañuelo. Bueno, será mejor que vuelva a casa antes de que se haga muy tarde. Zenaide me estará esperando para jugar a las cartas. Así mantengo la rutina. Si Rodrigo pregunta, todo debe parecer normal. —¿Cuánto tiempo crees que tardará en darse cuenta? —preguntó Javier. 2 días, quizás 3. Para entonces, Carmen ya estará instalada en Valencia. Pilar cuadró los hombros. Y yo le diré que se escapó de madrugada mientras dormía. Una anciana de 68 años no puede vigilar a una mujer de 42 las 24 horas, ¿verdad? —Tenga cuidado, señora Pilar —dijo Lucía—. Rodrigo es peligroso. —Lo sé, hija, pero ya no tengo miedo. O mejor dicho, tengo miedo, pero he decidido que el amor por mi hija es más fuerte. La anciana se alejó con paso sorprendentemente firme, perdiéndose entre la multitud. Lucía y Javier salieron de la estación en silencio. Fuera, la noche había caído por completo. Las luces navideñas de la ciudad titilaban como estrellas terrestres. —Ha sido un día largo —dijo Javier. —Ha sido una semana larga —corrigió Lucía. —¿Sabes? Estaba pensando... Javier se detuvo en medio de la acera. Ese dinero que recuperé de la venta del MacBook, 2.500 euros, quiero que lo guardes tú. Javi. No, escúchame. Quiero que lo guardes y que lo uses para lo que necesites, para tus clases, para tus libros, para lo que quieras. Ya no quiero ser ese tipo que toma decisiones sin consultarte. Quiero que seamos un equipo de verdad. Lucía lo miró a los ojos. Vio en ellos sinceridad, pero también algo más, respeto, algo que había faltado antes. De acuerdo, pero con una condición. ¿Cuál? Abrimos una cuenta conjunta. Los dos tenemos acceso. Los dos decidimos. Los dos somos responsables. Javier sonrió. Me parece justo. Caminaron hacia el metro tomados de la mano. A su alrededor, Madrid preparaba su Navidad, ajena al pequeño drama que acababa de desarrollarse en sus entrañas. Una mujer había escapado, otra la había salvado, una tercera había encontrado valor, y un hombre había aprendido una lección. Pequeñas victorias en una ciudad inmensa, pero victorias al fin y al cabo. En el tren hacia Valencia, Carmen miraba las luces de los pueblos que pasaban veloces por la ventanilla. Cada kilómetro la alejaba de su pesadilla. Cada segundo la acercaba a su libertad. Tocó la medalla en su cuello y pensó en Lucía, en esa joven desconocida que no había pasado de largo, en esa chispa de bondad que había encendido una llamarada de esperanza. Algún día te lo pagaré, pensó. No sé cómo ni cuándo, pero lo haré. Fuera, la noche española se extendía como un manto protector. Y Carmen, por primera vez en años, se permitió soñar con el futuro. Un año después, 25 de diciembre de 2024, la luz del sol invernal se filtraba por las cortinas del apartamento en Arganzuela, dibujando franjas doradas sobre el suelo de parquet. Lucía se movía despacio por la cocina, con una mano apoyada en la parte baja de la espalda y la otra acariciando su vientre abultado. 8 meses de embarazo habían transformado su cuerpo, pero no el brillo de determinación en sus ojos. —¿Segura que no quieres que lo haga yo? —preguntó Javier desde el sofá, levantando la vista del móvil. —Puedo hacer tostadas sin ayuda —respondió Lucía con una sonrisa—. No estoy inválida, solo embarazada. Ya, pero el médico dijo que no te esforzaras.
Javi, si me esforzara cada vez que hago algo, no haría nada en todo el día. Javier se levantó de todos modos y fue hasta ella, rodeándola por la cintura con cuidado. Solo me preocupo por ti, por vosotras dos. Lucía se apoyó contra él, sintiendo el calor reconfortante de su abrazo. Había sido un año de cambios, algunos dolorosos, otros maravillosos. La grieta que se había abierto entre ellos aquella noche de diciembre se había cerrado lentamente, no sin esfuerzo, no sin conversaciones difíciles que se alargaban hasta la madrugada. Pero se había cerrado. El apartamento en Arganzuela era pequeño, apenas 65 metros cuadrados, repartidos en 2 habitaciones, pero era suyo. Bueno, del banco por los próximos 25 años, pero eso no importaba. Las paredes todavía olían a pintura fresca, y las cajas sin desembalar se apilaban en los rincones, pero cada rincón respiraba hogar. En el salón, junto a la ventana, descansaba un pequeño árbol de Navidad, decorado con luces blancas y bolas rojas. No era gran cosa, lo habían comprado en un supermercado 3 días antes, pero le daba al espacio un aire festivo. Bajo el árbol, cuidadosamente envueltos en papel dorado, había algunos regalos. Uno para los padres de Javier, otro para la antigua profesora de historia de Lucía, que le había ayudado a terminar la carrera. Uno pequeño, el uno para el otro. Pero el verdadero regalo, el que importaba, crecía dentro del vientre de Lucía. ¿Has pensado más en nombres?, preguntó Javier mientras preparaba café. Sigo pensando en Pilar. ¿Por la madre de Carmen? Era una mujer valiente. Me gustaría que nuestra hija tuviera algo de esa valentía. Javier asintió pensativamente. Pilar está bien. Pilar Torres Martín. Suena fuerte. Lucía sonrió, acariciándose el vientre. La niña pateó, como si quisiera dar su opinión sobre el asunto. Creo que le gusta. El timbre del portero automático los sobresaltó a ambos. Lucía miró el reloj. Las 10:30 de la mañana. No esperaban a nadie. ¿Quién será?, murmuró Javier, acercándose al interfono. ¿Sí? Mensajería MRW. Tengo un paquete para Lucía Torres. ¿Un paquete? Lucía y Javier se miraron, confundidos. No he pedido nada. Suba, por favor, dijo Javier, pulsando el botón. 2 minutos después, un repartidor sudoroso apareció en su puerta, cargando una caja grande envuelta en papel de regalo dorado. Era sorprendentemente pesada, a juzgar por cómo el hombre la sostenía. Firme aquí, por favor. Javier garabateó su nombre en la tableta digital y ayudó al repartidor a meter la caja en el apartamento. Cuando la puerta se cerró, ambos se quedaron mirando el paquete como si pudiera contener cualquier cosa. ¿Quién te manda esto?, preguntó Javier. Lucía se agachó con dificultad y arrancó el sobre pegado en la parte superior. Dentro había una tarjeta simple, escrita a mano, con letra elegante y firme. Para Lucía. Nada más. Sin remitente, sin explicación. Ábrelo, instó Javier, con la curiosidad reflejada en el rostro. Lucía rasgó el papel con manos temblorosas. Dentro había varias bolsas de tiendas caras que reconoció al instante. Mayoral, Jacadi, Petit Bateau. Marcas que nunca podría permitirse con su sueldo de maestra. La primera bolsa contenía ropa de bebé, bodys de algodón orgánico, pijamas con estampados delicados, mantitas suaves como nubes, todo en tonos pastel, rosa claro, blanco, beige. Lucía sacó un diminuto vestido con bordados a mano y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esto debe de costar una fortuna, murmuró Javier, examinando las etiquetas. La segunda bolsa era más pequeña. Dentro, envuelto en papel de seda, había un estuche de joyería. Lucía lo abrió con dedos temblorosos.
Una delicada cadena de oro descansaba sobre terciopelo azul, con un crucifijo pequeño colgando del centro. En el reverso del crucifijo, grabado con letra minúscula, se leía: «Para la pequeña, con amor». ¿Pero quién? Javier frunció el ceño. Entonces Lucía vio el sobre en el fondo de la caja, más grande, más grueso. Lo sacó con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había billetes, muchos billetes. Los contó con dedos torpes. 50 euros, 100 euros, 5.000 euros en total, y debajo del dinero una carta. Lucía la desplegó, y al reconocer la letra se le escapó un sollozo. «¿Qué pasa?» Javier se arrodilló junto a ella. «¿Quién es?» «Carmen», susurró Lucía. «Es de Carmen». Con voz entrecortada comenzó a leer en voz alta. Querida Lucía, hace exactamente un año, en la noche más oscura de mi vida, apareciste como un ángel cuando más te necesitaba. No solo me salvaste de morir congelada en aquel banco del parque, me salvaste de una vida que ya no era vida. Me devolviste algo que creía perdido para siempre, la esperanza. Hoy, en esta Navidad, quiero compartir contigo mi alegría y mi gratitud. Elena terminó su ciclo formativo en junio. Ahora trabaja como auxiliar de enfermería en el Hospital La Fe de Valencia. Cada día salva vidas, igual que tú salvaste la mía. ¿Está feliz Lucía? Por primera vez en años veo a mi hija sonreír, sin miedo en los ojos. Yo reabrí mi taller aquí en Valencia. Se llama Carmen Costura Valencia y va mejor de lo que nunca soñé. Tengo clientas maravillosas, 3 empleadas que son como familia, y cada puntada que doy es una puntada de libertad. Mi madre Pilar se mudó con nosotras en marzo. Su salud no es la de antes, pero está tranquila, rodeada de amor. Cocina sus guisos de siempre, regaña a Elena por llegar tarde, y cada noche, antes de dormir, reza por ti. Por el ángel que salvó a mi hija, dice: he seguido tu vida a través del Instagram de Javier. Sé que eso puede parecer extraño, incluso invasivo, pero necesitaba saber que estabas bien. Vi las fotos de vuestra boda en septiembre. Lucía, brillabas. Vi el anuncio de vuestro embarazo. Lloré de alegría por ti y supe que tenía que hacer esto. El dinero es para vuestra hija, que crezca sabiendo que en este mundo a veces oscuro la bondad existe, que aprenda de su madre que tender la mano a un desconocido puede cambiarlo todo, que entienda, como yo entendí aquella noche, que el bien siempre regresa, como una semilla que plantas sin esperar nada y que un día, cuando menos lo esperas, florece. No sé si alguna vez nos volveremos a ver. Valencia y Madrid no están tan lejos, pero mi vida anterior parece pertenecer a otra persona. Rodrigo intentó encontrarme durante meses, contrató detectives, presionó a mi madre, incluso fue al taller viejo, pero no pudo localizarnos, y finalmente, en mayo, se rindió. O eso parece. Nunca bajaré la guardia del todo, pero estoy viva, Lucía. Estoy viva, soy libre, y tengo a mi hija conmigo. Y todo eso te lo debo a ti. Dios te puso en mi camino aquella noche. O quizás fue el destino. O simplemente tu corazón enorme que no pudo pasar de largo cuando alguien te necesitaba. No importa cómo lo llamemos. Lo que importa es que estuviste ahí. Que los Reyes Magos bendigan a tu familia. Que tu hija crezca fuerte, valiente y bondadosa, como su madre. Y que sepas, cada día de tu vida, que salvaste no solo a una mujer, sino a 3 generaciones. Yo, Elena, y los hijos que Elena tendrá algún día. Con todo mi amor, mi gratitud y mi admiración eterna, Carmen Pede. Adjunto una foto, para que veas que cumplí mi promesa. Estamos bien, estamos felices, y nunca, nunca te olvidaremos. Lucía terminó de leer con la voz quebrada por el llanto. Javier tenía los ojos húmedos también.
En el sobre había una fotografía. Carmen, con el pelo más corto y un estilo moderno, sonriendo ampliamente. A su lado, Elena, vestida con su uniforme blanco y azul de auxiliar de enfermería, radiante. Y entre las dos, con una mano en el hombro de cada una, Pilar, más delgada pero con los ojos brillantes de felicidad. Detrás de ellas, visible en el escaparate del fondo, un letrero: Carmen Costura Valencia. Las tres mujeres se veían felices, sanas, libres. Lucía abrazó la fotografía contra su pecho y lloró. Lloró por Carmen, por Elena, por Pilar. Lloró por ella misma, por aquel momento hacía un año cuando decidió no pasar de largo. Lloró de alivio, de alegría, de gratitud por haber estado en el lugar correcto, en el momento correcto. Javier la rodeó con sus brazos y permanecieron así durante largos minutos, abrazados en el suelo de su pequeño apartamento, rodeados de ropa de bebé y esperanza. «Carmen está bien», susurró Lucía finalmente. «Lo consiguió». «Gracias a ti», dijo Javier. «No», negó Lucía, limpiándose las lágrimas. «Gracias a ella también, por ser lo suficientemente valiente como para huir, por tener el coraje de empezar de nuevo». Se quedaron en silencio un momento, absorbiendo todo. «Iba a decírtelo después», dijo Javier de repente, «pero creo que este es el momento adecuado». Se levantó y fue a buscar algo al dormitorio. Volvió con un sobre en la mano. «Yo también tengo una confesión que hacer». Lucía lo miró con curiosidad, mientras él se sentaba de nuevo a su lado. «¿Te acuerdas del MacBook, del que compré aquella noche?» «Claro, lo vendiste al día siguiente». «Bueno, no exactamente al día siguiente». Javier se frotó la nuca, incómodo. «Lo vendí la semana que Carmen se fue a Valencia, en diciembre del año pasado. Pero no te lo dije porque me daba vergüenza. Me sentía tan estúpido por lo que había hecho, por cómo reaccioné aquella noche». Abrió el sobre y sacó un fajo de billetes. «Recuperé 2.500 euros. Los guardé. Y cada mes, desde entonces, he ido añadiendo un poco más. 100 euros, 200, lo que podía ahorrar sin que te dieras cuenta». Le mostró el contenido del sobre. Lucía vio más billetes de los que esperaba. «Hay 4.000 euros aquí», continuó Javier. «Iba a dártelos esta noche, como regalo de Navidad. Para la niña. Para que tuviera un fondo de emergencia, o para sus estudios, o para lo que hiciera falta». Lucía lo miró fijamente, sin palabras. «Aquella noche», dijo Javier con voz ronca, «aprendí algo que nunca olvidaré. Que el dinero no vale nada comparado con hacer lo correcto. Con ser una buena persona. Tú me enseñaste eso, Lulú, y quiero que nuestra hija crezca con ese mismo valor». Lucía lo abrazó tan fuerte como su vientre abultado se lo permitía. «Te quiero», susurró. «Eres un buen hombre, Javi. Un buen hombre que se volvió mejor. Solo porque tú me mostraste el camino». Se besaron, despacio, con la ternura de quienes han atravesado tormentas juntos y han salido más fuertes al otro lado. Más tarde, esa misma tarde, Lucía colocó la fotografía de Carmen, Elena y Pilar en un marco y la puso en la estantería del salón, junto a las fotos de su propia familia. Javier colgó la cadenita de oro con el crucifijo en el dormitorio, que sería de Pilar, sobre la cuna que habían montado la semana anterior. Cuando cayó la noche y Madrid se iluminó con sus luces navideñas, Lucía se sentó junto a la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante ella. Javier estaba en la cocina, preparando la cena de Nochebuena. Una comida sencilla, nada elaborado, pero hecha con amor. Lucía acarició su vientre, sintiendo las pataditas de su hija. «Cuando seas mayor», le susurró, «te voy a contar una historia. La historia de una noche de nieve
de una mujer que necesitaba ayuda y de cómo un pequeño acto de bondad puede cambiar el mundo. La niña pateó de nuevo como si entendiera. «Te voy a enseñar a no pasar de largo», continuó Lucía, «a ver el dolor ajeno y no apartar la mirada, a tender la mano cuando alguien la necesita. Porque eso, mi amor, es lo que nos hace humanos, lo que nos hace dignos». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero esta vez era de alegría pura. «Tu abuela me enseñó eso», susurró. «Nunca pases de largo cuando veas sufrir a alguien», me dijo. Y tenía razón, siempre tuvo razón. Fuera, las campanas de alguna iglesia cercana comenzaron a repicar, anunciando la víspera de Navidad. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas del cielo. Y en algún lugar de Valencia, una mujer llamada Carmen también miraba por su ventana, pensando en la joven que le había salvado la vida. Dos mujeres, separadas por kilómetros, pero unidas por un lazo invisible de gratitud y esperanza. Dos vidas que se habían cruzado en el momento exacto en que debían cruzarse. Dos historias que ahora eran una sola. «La cena está lista», anunció Javier desde la cocina. Lucía se levantó con esfuerzo, una mano en la espalda, la otra en el vientre. Al pasar junto al árbol de Navidad, las luces parpadearon como si la saludaran. Y supo, con una certeza que le calentó el corazón, que todo había valido la pena. Aquella noche de diciembre, cuando decidió no pasar de largo. Aquellas horas cargando a una desconocida por la nieve. Aquella pelea con Javier que casi los separa. Todo, porque al final el bien siempre regresa. No siempre de la forma que esperas. No siempre cuando lo esperas. Pero siempre, siempre regresa. Queridos amigos, ¿qué piensan de esta historia? ¿De dónde nos escuchan? Compartan en los comentarios. Si les gustó, regálenme un like y compartan con sus seres queridos. Suscríbanse al canal para más historias. En la descripción encontrarán todos nuestros relatos. Les deseo salud y felicidad.